En el año 2509, tras el aniversario número 500 de la muerte del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum, es encontrado un viejo libro en el que se encuentra uno de sus poemas. El lugar del hallazgo fue en las ruinas de lo que antes era conocido como Quito, la capital de lo que se denominaba país, la capital de un tal Ecuador. Buenos días, señor. Necesito hablar con el director principal de la sección de opiniones. ¿Tiene cita con el señor Dance? No, señor. Pero por favor dígale que hay un historiador muy enojado esperándolo. Señor, voy a tener que pedir que se retire del edificio. Aquí no se acepta la violencia. Señor, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Soy un historiador especializado en hechos antes del incidente y necesito tener una charla con usted urgentemente acerca de su última publicación. Está bien, señor. Yo siempre he sido un hombre abierto a críticas. Guardia, por favor acompaña al historiador a mi despacho y tráiganos algo de tomar. Entonces, señor, me llamo Pawliński Trinsky y soy un historiador que trabaja en el nuevo caso del poema ecuatoriano. ¿Cuál es el inconveniente? Yo no veo ningún problema. En la última publicación, usted da su interpretación acerca del poema ecuatoriano, pero me parece que usted ha cometido un error grande. No le comprendo. ¿Cómo que un error grande? Lógicamente el poema se trata de un señor esclavizado por los alienígenas. Además, yo analicé el poema detalladamente, así que no puede haber ninguna equivocación. Mire, por favor, usted no tomó en cuenta el contexto histórico. Señor, ¿y qué importa eso si las palabras no mienten? Tras cada letra hay una historia, y esa historia que usted nos cuenta no tiene nada que ver con los alienígenas y el pueblo. No tiene nada que ver. Señor Dance, vamos a ver. Va a ser muy importante que me deje ponerlo en situación. Mi análisis muestra la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando la mentira es la verdad? Le voy a contar la historia de lo que pasó en ese tiempo, hace bastante tiempo. Pero por favor, señor, no me interrumpa. Silencio. Shh. Bueno, estamos hablando de las décadas del 50, 60 y 70 del siglo XX, donde en la región se vivían dictaduras. En el Ecuador, estas dictaduras comienzan en el año 1963. En esta época se produjeron golpes de estado de carácter militar y gobiernos totalitarios. Estos gobiernos se habían creado con el propósito de evitar el avance del comunismo en América Latina. En el ámbito mundial se vivía una guerra denominada Guerra Fría, porque no era una guerra convencional, sino una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y cada bando tenía sus aliados para pelear una guerra no directa entre las dos grandes potencias. Esta guerra de ideologías entre el comunismo de la Unión Soviética y capitalismo de Estados Unidos afectó a la región latinoamericana de una gran forma en todos los aspectos. En América Latina hubo una lucha entre la revolución y el reformismo. La gran mayoría de dictaduras en la región fueron militares y estaban en contra de la izquierda. Por eso se dieron grandes violaciones de los derechos humanos apoyados por Estados Unidos con el fin de evitar una expansión de los grupos comunistas en la zona. El poder fue abusado por estas autoridades en contra de su propia población. En las dictaduras de esa época, el país ecuatoriano vivió ciertos avances en los tiempos dictatoriales, tales como en el ámbito social y económico. Sin embargo, esto no significó que los problemas sociales y económicos del país hayan desaparecido
ni mejorado sustancialmente. En cambio, en otros países de este continente, las dictaduras eran sinónimo de pobreza, desempleo, malos servicios de salud, mala educación, grandes niveles de analfabetismo, mortalidad y hambre. Estas dictaduras solo favorecían a ciertas élites y dejaban a la gran mayoría de la población sin respaldo verdadero. El miedo crecía dentro de toda la población civil a causa de los actos violentos de las dictaduras, como el asesinato, encarcelamiento, secuestro y tortura a la población simpatizante del comunismo o gente que no tenía nada que ver con el tema. Está bien. Supongamos que te creo y los alienígenas no tuvieron nada que ver para que Jorge Enrique Adum haya escrito este poema. Pero aún no veo cómo es posible insertar ese contexto del que tanto me hablas al poema. No lo entiendo. Entonces te voy a dar datos bibliográficos del autor para que veas que sí tiene relación con el contexto histórico del que te conté. En 1923 nació Adum, en Ambato, Ecuador. Desde temprana edad tuvo simpatía por la gente indígena y campesina. Siempre se identificó más con el indígena que con el capataz. A la edad de 9 años se conmovió por la historia de José de la Biblia y llegó a la conclusión de que él estaba en contra del abuso del poder e injusticia. A la edad de 13 años se vio influenciado por autores ecuatorianos que trataban temas de la realidad social del país. A los 17 años ya participaba en revueltas en contra de los presidentes de su país. Su padre lo botó de casa por protestar en contra de él, por su forma de mandar y ser. En otras obras encontradas en el hallazgo se habla de él poco afecto de sus padres hacia él, y la dura situación económica que vivió en su niñez. A los 18 fue a Chile a estudiar y escribir en un periódico comunista. Allí pasó hambre y casi lo deportan por sus conductas protestantes en Ecuador. Varias de sus obras contienen temas que tienen que ver con las dictaduras de los 60 y 70. Las escribió con una fuerte crítica durante su exilio. Estuvo en un exilio ya que temía por su seguridad en el tiempo de las dictaduras. El poema está relacionado con la época de la que te hablaba. La época del poema. Bien, supongamos que tienes toda la razón, pero igualmente voy a necesitar que interpretes el poema y me expliques ciertas partes del poema que no tienen ninguna lógica, obviamente, según el contexto histórico del que hablas. Bueno. Entonces, aún no me crees, ¿verdad? Vas a quedar muy impactado con el resultado de mi interpretación. Comencemos entonces. Por favor, señor Ditrinsky, voy a necesitar que se apresure, porque si lo que hice es verdad, todo esto, todo lo que usted me está diciendo, va a tener una gran repercusión en la población, ya que hasta ahora se pensaba que todo lo que se había encontrado en esa región era de los pobladores que habían sido atacados por los alienígenas y estaban bajo su dominio.